Hola amigos de fullsleep.es, aquí estamos otra vez más, otro programa más. En esta ocasión es un programa especial porque yo creo que vamos a hablar de un icono también de los rallies. Hablamos de muchos iconos de los rallies, pero es que ha habido muchos. Yo creo que para la gente ya un poco entradita en años, antiguamente los coches de rallies tenían una particularidad, ¿no? Y la mejor de esas particularidades es que eran coches poco vistos. Hoy en día los coches de carreras están basados en vehículos que podemos ver por la calle, por lo menos la base, la carrocería, pero antiguamente, por ejemplo, pues los Porsche 911, los Lancia Stratos, que ya hemos ido viendo, eran coches que o los veías en un rally o no los veías nunca en la calle, ¿no? Entonces, una de esas unidades era el Renault Alpine. El Renault Alpine se merecía un programa. Aquí le vamos a combinar con el Renault 8, porque básicamente es el mismo coche, y vamos a hacer un mix entre ambos. Nos van a hablar los protagonistas de estos coches, gente que los llevó cuando eran coches estratosféricos. Ya los R8 eran unos coches muy buscados y eran muy valiosos, ¿no? Y bueno, en rallies, ¿no? Eran coches deportivos que en rallies hicieron grandes cosas, pues como ganar un rally de Monte Carlo, que cuando aquello era lo máximo. Entonces vamos a hablar del R8, vamos a hablar del Alpine A110, que es realmente el mítico de todos ellos, y nos vamos a ir un poquito más y vamos a ir a su sucesor, que es el Alpine A310 y al Alpine A310 en grupo 5, que solamente corre en Francia, y tenemos una unidad disponible para hacer un pequeño reportaje de ella. Nos van a hablar personas que los han llevado, que los conocen bien, y yo creo que es otro tesoro de programa, y por supuesto que su contenido también lo es. Así que ahora vamos a pasar al programa, pero sí que os voy a comentar primero dónde estamos, ¿no? Estos días, ¿no? Con el tema de estos programas, pues la gente me habla fullsleep.es. ¿Qué es fullsleep.es? Fullsleep.es es una empresa, es una tienda web y es una tienda normal, ¿no? Porque estamos en fullsleep.es. Esto es fullsleep.es. A todos los que me preguntáis, fullsleep.es existe y en ella estamos. Es un lugar donde podéis encontrar productos básicamente de alta tecnología, de nivel, ¿no? Nivel premium. Podéis encontrar nuestros lubricantes Ravenol, podéis encontrar productos antifricción y restauradores de motores de mucho nivel, de mucha calidad, y podéis encontrar pues algunos productos que os he traído por aquí para que veáis también. Podéis encontrar un extintor mini que equivale en duración y en potencia a un extintor de 20 kilos, que no caduca nunca, es espectacular. Podéis encontrar máquinas top, para que nuestros mecánicos o nuestras asistencias y a buenos precios puedan tirar hacia adelante en ese momento en el que parece que todo está perdido. Y podéis encontrar algo que hemos visto el otro día en el programa del ST124, cosas muy curiosas como estos salvaneumáticos, para que nuestros clásicos y nuestros coches que usamos cada mucho tiempo no planifiquen sus neumáticos y siempre conserven la forma, el frío y el calor no les afecte y no vayamos dando botes por ahí para 4 veces que lo sacamos, ¿no? Todo ello junto con llantas exclusivas e inéditas, de las cuales se pueden hacer, por ejemplo, solo una unidad para un clásico. Creo que lo mejor es que vosotros un día entréis en nuestra página fullsleep.es, naveguéis por ella y veáis lo que hay. Todo es top y como el propio programa y como el protagonista de este programa, el Renault Alpine. Un abrazo, amigos. La empresa Full Sleep es una distribuidora web de los exclusivos productos Ravenol. En fullsleep.es, usted podrá elegir y adquirir de manera fácil y sencilla los productos Ravenol que necesite en una web rápida e intuitiva. En fullsleep.es, usted podrá consultar cuáles son los productos más adecuados para su vehículo en nuestro buscador de aceites y podrá hacer su pedido optimizando su tiempo y lo recibirá en su domicilio en solo 48 horas.
cualquiera que sea la hora y desde cualquier lugar. Confíe en fullsleep.es y despreocúpese de todo lo demás. Bueno, amigos, pues empezamos, ¿eh? Ya estamos todos, ¿eh? Estoy yo, que soy el que voy a presentar este programa. Está este super catarro que tengo, este gripazo que tengo, que también está con nosotros presente. Y están los amigos del R8, el Club Amigos del R8 de Cantabria. Que yo creo que, bueno, pues que yo tenía que sacaros en este programa, porque sois el espíritu de los que mantenéis este legado, que es el R8. Están con nosotros varios amigos con unas unidades extraordinarias, y vamos a empezar por su presidente, con el Presi. José, ¿qué tal? Buenos días, dime. Bueno, a ver, yo quiero que tú nos digas un poquito, Este programa es un programa sobre el Renault Alpine, pero también sobre el Renault 8, ¿no? El Renault 8 y el Renault Alpine son el mismo coche, uno es la berlina y el otro es el coupé, Las mecánicas son iguales. Entonces, yo quiero que nos digas las variantes del R8, un poco qué ha habido para empezar con el R8 y saber un poco dónde estamos. Pues el R8 básico, como el azul que habéis grabado, que está casi sin tocar todavía, sin hacer, que es un básico de 950 centímetros cúbicos y 45 caballos. Y luego ya aquí en España se hizo el TS, que era un 1108 con 52 caballos y aquí en España no hubo más. Luego en Francia subieron hasta un Gordini que tuvo un 1300 de 105 caballos más o menos. Y esas son las versiones. Luego ya cada uno hizo muchas modificaciones porque ha sido un coche muy popular Racing que se utilizó para, bueno, a través de la Copa TS, pues bueno, todo el mundo, como están estos ejemplares, pues con sus llantitas, sus volantes. Siempre ha sido un coche familiar, pero muy enfocado al Racing. Como propietario de un R8 de serie vitaminado, ¿qué supone para ti conducir un R8? Sus particularidades, sus historias, ¿qué te da? Pues como a todos, disfrutar muchísimo porque son coches que te transmiten muchísimo porque no hay nada de electrónica ni nada de asistencia y el coche te lo transmite todo. Y luego son coches que hay que un poquitín pues pilotarlos porque es un motor atrás con tracción trasera, todo el peso va descolgado por detrás del puente trasero y bueno, pues juguetones para divertirse. El coche de las viudas lo llamaban en su época, pero bueno, yo creo que tampoco es para tanto. Una vez que le coges el feeling al coche y él te transmite y tú le transmites a él y le llevas bien y disfrutas. Un R8 normalmente todo el mundo ha tenido en casa uno, o un primo o un pariente que ha tenido uno porque es un coche pues, bastante popular y familiar, ¿no? Y un montón de recuerdos y de vivencias que llevan con ellos. También en aquellos años los coches duraban toda la vida, como quien dice. Sí, bueno, pero a ver, les tenemos miedo, pero la verdad es que miedo a circular con ellos mucho rato, pero están mucho mejor que estaban antiguamente. Claro, y antiguamente se iba por ahí a todos los lados con ellos y la verdad es que no fallan. Y luego con un destornillador y una 1011 más o menos llegas. Igual menos, pero llegas. El R8 es un coche cómodo, familiar, que puedes ir 5 personas perfectamente, te lleva perfectamente. Bueno, pues ok, vamos a hablar con la simiente, José Ángel, cuéntame un poquito, echa un poquito más para adelante, cuéntame un poquito, lo primero, ¿qué es el Club Amigos del R8? ¿Cuántos sois? Y bueno, ¿y cuál es el espíritu del club, no? Pues hombre, yo la verdad es que te voy a decir desde el principio. Yo fue Marce y José que estaban haciendo un coche y me calentaron. Y a raíz de eso, pues compré un coche, me hicieron comprar un R8 y a raíz de eso aquí pues fuimos haciendo amigos poco a poco y tal, y han ido comprando coches y bueno, y salimos por los veranos, solemos hacer algunas salidas. Es un motivo para sacar el coche, sí, y sobre todo para sacarlo en grupo y al final para comentar, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Yo la verdad es que cuando hay que sacar el coche disfruto. Aparte de eso, oyes, vas con los amigos, pasas los días, o sea, te olvidas de los problemas, de todo.
Hay pique. Efectivamente, pero yo siempre veo que flipante, ¿eh? Si uno pone una cosa, el otro pone mejor, o sea, es bonito, ¿eh? No es envidia, es bonito. Solemos quedar, a veces para los niños para hacer, oye, vamos a ir a hacer aquí, o vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y ahí vamos. O sea, muchas veces vamos muchos, otras veces vamos menos, pero bueno. Pero siempre va alguien. Siempre va alguien, sí, siempre se apunta alguno. Porque realmente gente como vosotros sois los que, como os decía antes, conservan el legado de los coches clásicos. No es tan fácil. Hay gente que ve estos coches como chatarra, yo soy como vosotros y a mis coches clásicos les amo un montón y les entendemos de otra manera. De hecho, yo sé que tú hablas con tu coche o no sé si es broma. Sí, hablo con mi coche, sí. Yo cuando acabo los rallies, le doy un beso. Entonces, yo también. Yo creo que los coches tienen su personalidad y realmente, claro, que nos llenan. Así que nada. La verdad es que sí, que así es. Encontramos con un campeón de karts, pero aquí no vamos a hablar de karting porque, a ver, que sí tiene el mismo tamaño, pero no es lo mismo, ¿verdad, mi querido Borja? ¿Cómo estás? Hazte para acá porque estás muy lejos, amigo. Aquí mismo. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Oye, cuéntanos de tu coche. Este está guapísimo, chiquito, pero divertido. Muy divertido, además como tiene muchos años, las sensaciones que da ahora con las carreteras que hay son grandes, para lo pequeño que es. Yo me lo paso muy bien. Bueno, pero además tú vienes del mundo del karting, lo cual quiere decir que en tema de suspensiones debes de saber y mucho. Sí, porque todo lo sientes en el Ku Klux Klan. Sí, a ver, el coche este es muy de calle, no tiene nada del otro mundo. Más que nada está bonito, pero bueno, me divierto con él. Pues mira, este coche fue el momento en el primer rally de Liérganes que yo vi que era de regularidad. Había varios allí y yo fui a verlo. Y me gustó y empecé con la aventura y me hice uno. Oye, cuéntanos de tu coche, qué coche es, qué año es, qué motor tiene, todas esas cosas. Pues mira, este es un Renault 8, es del año 69 y el motor es un motor 1400, muy normalito, tampoco tiene cuatro cosas hechas y poco más te puedo decir. La gente ya sabe el coche que es y lo que hace y eso es lo que... También lo que es curioso es que normalmente del karting lo que sigue es cualquier cosa en circuito y hasta Fórmula 1. Todo el mundo quiere llegar a la Fórmula 1 y tú llegaste a los rallies. A ver, a mí los rallies siempre me han gustado. Quizá por la zona donde soy he ido toda la vida a verlos. Me embarqué en la aventura del circuito porque, bueno, también fue un poco casualidad. Y las cosas salieron bien, pero llegó un punto que hasta ahí llegó. Luego ya... me vine a esto, que es lo que en ese momento podía hacer. Los circuitos o tienes mucho apoyo económico o es imposible. No. El mío, pues Carlos Sainz. Sí, a mí es el que más me gusta, vamos. De la época que conozco, porque anteriormente los hay muy mejores quizás, pero yo el que viví fue él y es el que me gusta. Bueno, amigos, empezamos el programa del Renault Alpine y el primer invitado es un invitado de excepción. No mucha gente le conoce, pero los que le conocemos, bueno, por lo primero que te agradecemos, ¿no? Lo primero por ser una persona mayor, que los mayores nos enseñáis a los jóvenes a lo que es la vida, ¿no? Y lo segundo, porque los pilotos, digamos, de aquella época, sois los que habéis sembrado para que todos hoy en día podamos disfrutar del automovilismo, ¿eh? Entonces, Alberto San Martín, ¿año que empezaste a correr? 70, primeramente en el 68 con un 5.5, un Dauphin, pero eran rallies de regularidad.
lo que hacíamos en aquella época. Porque después la velocidad ya empezó un poco más tarde y yo no tenía acceso a ir a rallies de velocidad. Entonces empecé con un 5.5 en regularidad. En el año 70 el hecho de tener coche, eras alguien el que tenía coche, pero el que tenía un Alpine era un gallo. No, tanto como gallo era... te diría Tito Vidal, que tenía un Alpine que era monstruoso en aquella época, escallada con el Alpine que tenía, que era un 1300, pero que la caja de cambios le costó casi lo que a mí el Alpine, porque yo le compré de segunda mano, pero prácticamente nuevo, con 15.000 kilómetros. Y estaba expuesto en Madrid en un escaparate, me avisaron, digo, vamos a por él. Y le traje, pues eso, 15.000 kilómetros tenía. ¿Cómo se corre en aquellos tiempos? Porque mira, yo hace poco, un buen amigo que en paz descanse, que es Julio Gargallo, murió el año pasado, ¿no? Entonces, él me dijo a mí una vez que los rallies tenían un antes y un después, y Bernard Tramont, con un Alpine, fue una persona que marcó, digamos, un punto de inflexión en los rallies, porque de pronto un día ellos corrían los rallies, como tú estás diciendo, con un compañero al lado que era una especie de señor que era un amigo, y dice, y de pronto una vez en un rally, Martí, pues llegó Tramón y nos metió a todos como 5 o 6 minutos y le dijimos, oye tío, ¿pero tú qué has hecho? Y entonces el copiloto dice que les dijo, es que hemos cogido notas. ¿Notas? ¿Qué es eso? Coño, pues hemos venido estos días a dar una vuelta por aquí y yo le voy diciendo a Bernard, cuidado, después de esta curva hay una derecha que está mal, allí ten cuidado con la cuneta, tal. ¿Cómo era cuando aquello, cuando tú corrías, cómo era correr en rallies cuando aquello? No, al principio no había notas ni había nada. El Alpine que tenías para ir de paseo, para ir a darte una vuelta, era con el que ibas, con las mismas ruedas, con el mismo todo. Y lo que pasa es que sí me recuerdo, por ejemplo, en un Firestone, venir los Alpines franceses que venían, los 1800, uno que estuvo entrenando toda una semana, por la noche, la subida a Palombera, que eran 20 y tantos kilómetros, y dijo, el rally se juega aquí, que le ganó él. Entonces ya sí, nosotros íbamos sin cascos, sin micros y sin nada. Casco me refiero a micros... auriculares, de eso nada. Pero casco sí. Sí, casco sí, pero casi que aquellos de moto bueno, era mucho más complicado que lo que es ahora, claro, eso por supuesto. Sí, ahí lo tenías que hacer todo tú. Y llevar la garrafa de gasolina en el maletero adelante y por si no te quedabas en algún sitio sin ello, o sea, todo lo tenías que hacer tú. Por lo demás, pues tenías que hacerte al coche, lo que pasa es que es distinto a hoy, de llevar un coche que daría 70 caballos, me parece que al final, o 75 podía dar el mío, que tenía un 1100, pero después le metí un 12 TS, que era ya un 1300, pero normal, hacerte un poco a él, no se hacían las barridas que se hacen ahora, no se hacían... porque en aquellas carreteras tampoco era para hacer mucho. No, es una gozada. Es una gozada. Lo mismo el manejo del cambio que el llevar el volante igual. Es una dirección muy suave, va más o menos por donde tú quieres. Si te extralimitas es cuando tienes que tener mucho cuidado, mucho tacto, para no ir barriendo por las cunetas. Lo que yo ahí me quedé un año allí me quedé, pero maravillado, es que mi coche estaba fallando y era por una pijada. Ya había una chica que estaba con Juan Cruz, que no iba al coche, se quedó puesta escuchando y le dice, está fallando el pistón 4. Y era. A mí me dejó aquella chica, pero más que impresionado, claro. Bueno, ya tenemos al retoño de Berto. Otro Berto, ¿eh? Otro Berto San Martín. Este hombre nos va a contar 2 o 3 cositas, ¿eh? La primera que voy a decir aquí, lo voy a decir aquí públicamente, te lo he dicho muchas veces y es un gesto que jamás olvidaré. Tú eres la persona que primero confió en mí cuando yo traje los productos Ravenol de Alemania y es algo que nunca olvidaré. Cuando yo lo traje y empezamos a funcionar con ello, tú me llamaste por teléfono, liaste al pobre José del Río, Alejandro Ceballos, unas personas
que tienen R5 culo gordos, R5 GT turbos, porque tú eres del rombo a tope, de Renault a tope. Y me dijiste, yo confío en ti y sé que si lo traes tú es bueno y quiero empezar a darle caña. Y tú fuiste mi primer peldaño. Por lo tanto, bueno, pues yo te estoy agradecido y tío, y me apetece, para mí es un honor sacarte aquí, ¿eh? Bueno, entre amigos hay que echarse una mano siempre. Por supuesto. Y encima si es buen material, mejor. Por supuesto. Pero bueno, al principio ya sabes lo que pasa, ¿eh? A ver, cuéntanos, Berto, tú eres un tío hiperagresivo conduciendo, yo te lo he dicho muchas veces. A mí me encanta, aparte de que conduces muy bien, sobre todo eres muy valiente, voy a decir también aquí una cosita después de que tú hables, que nos ocurrió corriendo un rally, no sé si sabes dónde te estoy contando. Tudanca para arriba. Ahí está, Era de noche, en rutas, estaba nevando. Déjame contar la anécdota. Saúl, qué malo estás tú, Saúl, no se ve nada, Es que no veo nada. Nada, no te preocupes que acaba de arriba, Venga a nevar de noche, 1 de la mañana, no había nadie en el tramo, claro, ¿quién iba a estar allí? Llegamos al final, qué jodido estaba. Ahí llega, 1 minuto más tarde, Juanma López. ¿Cuánto habéis hecho? Creo que 10.52. Nosotros 10.57. Tal. Ahí llega Berto. Dice, venimos con las ruedas, eran slicks, yo creo. No, eran unas Toyo de las... Lo que pasa es que, no, claro, ya venían de 3 o 4 rallies, entonces ya, es más, yo creo que me habían dejado una máquina para rayarlas, o sea, ya era lo último del último que le quedaba ya la cubierta. En el tiempo, Y luego llegó Julio Gargallo con Lola, con 70 años que tenía que... Un Porsche alucinante, sí, un Porsche de la leche, aquello súper cuesta arriba. Pero tenía 70 años, con la visión de un tío de 70 años y los reflejos de una persona de 70 años. Pero, claro, Julio es un supercampeón, una persona de toda la vida, ha sido un pilotazo. Y ya llega ahí, hombre, chavales, ¿qué tal? Digo, bien, estaba malo, Julio? Vaya, Dice, ¿cuánto has hecho? Y dice, 9.57. 1 minuto nos había engatillado a todos, A ver, al final... Yo, porque pasa mucho tiempo pues eso, con mi padre y demás, con el tema de los coches, al final es retrotraerte a lo que era aquello. Tudanca, pues una carretera todavía de las antiguas, que están rotas, que están lo que nos gusta a nosotros. ¿Llevabas 4 marchas o 5 marchas? 5. Yo desde que se montó el coche, se experimentó con ello y salvo algún intervalo que se ha llevado 4 porque has estado montando alguna caja o tal, siempre se han llevado 5. A ver, el coche tiene la ventaja de lo ligero que es. Nosotros sí que nos hemos preocupado en mejorar el tema de frenos, porque lo que no corre para arriba corre para abajo. El coche pesado en orden de marcha, por el tema de homologaciones y tal, que lo hicimos hace unos años, está en unos 800 kilos. El Alpine lo que tienes es que te tienes que tirar, o sea, no te puedes sentar. Todo el mundo que los ha tenido, pues amigos como Javier Loso o tal, te tienes que tirar por eso, porque es que es muy incómodo. De lo que más hemos sufrido con él, yo creo que siempre ha sido lo mismo, y es la caja de cambios. Siempre es lo que más guerra nos ha dado, es lo más delicado del coche, porque al final no deja de ser, si no te metes en algo de mucho dinero, algo de tipo caja Montecarlo o tal, pues son cajas de R8 o lo que nosotros hemos hecho, que es un invento de meter una caja R5 dentro de una R8 o tal. Es que lo mejor, a ver, a mí el coche, lo que ha hecho mi padre, a mí el coche me encanta entero. O sea, pero te encanta eso, ver por fuera, la carrocería, pensar en el año que estaba construido, el material. Estás hablando de fibra de vidrio en un vehículo de calle, que aquellos barcos y poco más. El chasis es lo justo además, porque prácticamente la carrocería es todo. O sea, donde te sientas, todo el vano motor, todo el hueco de adelante, es todo fibra. O sea, tiene un subchasis lo justo para los trapecios, para sujetar el motor y un barrón central, no lleva más. Las suspensiones traseras, que puedes cambiar amortiguadores sin tener que desmontar prácticamente nada. O sea, la suspensión delantera, que puedes cambiar amortiguador sin tener que sacar trapecios ni nada. O sea, estaba muy bien pensado. La nueva gama de sellantes y polímeros MS Screws es un compendio de tecnología, economía, seguridad y tradición. La nueva fórmula de los sellantes MS Screws mejora un producto que ya rayaba la excelencia de por sí y proporciona a quien la usa la satisfacción de acabar un trabajo
con la confianza de que sus sellados y pegados permanecerán durante muchos años en las mejores condiciones posibles. Descubra la gama de productos y sellantes MS Screws. 20 años garantizando tranquilidad y adquiriendo prestigio. 20 años garantizando futuro. Así son los sellantes MS Screws. La máxima calidad a su alcance. Desde Retrocompeti, porque ¿por qué no vamos a estar en un marco fenomenal aquí en Retrocompeti? Que ya estuvimos viendo a Juanma López Cajigal cuando nos hizo la invitación maravillosa para poder venir a este evento. Y ya estamos aquí y estamos hoy con Alberto Gómez Amigo, o Gómez Amigo, porque resulta que así lo conoce más la gente. ¿Cómo estás? Buenas tardes, estoy muy bien, muy bien. Muy encantado de estar con vosotros aquí en esta entrevista. Ay, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a ver qué es lo que tienes que contarnos, porque vámonos a tus experiencias. Tú has corrido de todo, tú has corrido con todos y has corrido a todo de todos. Y entonces, ¿por dónde empezarías? Si tuviéramos que hacer un resumen de tus experiencias dentro de... A ver, si todos estos coches hubieran sido mujeres, ¿cómo hubiera sido la característica de cada una? Uy, bueno, has dado en el clavo, porque mis aficiones han sido siempre los coches y las mujeres. Entonces está claro que es fácil comparar. Bueno, yo me llevé 12 años corriendo con Renault, que fue en mis inicios, primero con R8, luego Alpines, luego el culo gordo, luego el R11 y tal. Entonces es una escala bastante grande. 12 años con Renault dan para mucho. Es una cosa extraordinaria, ¿no? Eran unos años donde no había tantas piezas, cosas que cambiar, se corrían con los coches muy de serie, pero tengo un recuerdo imborrable. De hecho, tengo unos álbumes completos de todas las carreras y todo esto. O sea, Renault para mí fue una escuela de conducción, motores casi siempre atrás, que cuando derrapabas te adelantaba antes la trasera. Yo siempre dije que había que ser un poco, bueno, un poco mal dicho, un poco maricón, para enterrarse con el culo antes de que llegara la trasera, porque nos adelantaba. Bueno, lo que te quería decir es que fue una escuela de conducción muy grande. Los Alpines, que en principio en España eran muy poco potentes, yo tuve que comprar luego Alpines en Francia con más motor, 1600, 1800, y fue extraordinario. Muy sensibles y había que ir muy fino con ellos. Por eso te digo que a pesar de ser una escuela de conducción, nos ha hecho saber conducir bien. O sea, no hace falta ser muy rápido, sino ser muy sensible, no tocar las cunetas, marcar bien las trazadas. Entonces eso equivale a que aprendes a conducir. Con el tiempo eres una persona que sabe conducir. Cantidad de horas que hemos metido con ellos nos ha servido para escribir toda una vida de carreras. Porque después ya vienen los coches modernos, con mucha electrónica y mucha tal, que ya son diferentes y otra historia. Los
Los Renault han sido una escuela de conducción en todos los circuitos del mundo. Había 6 o 8 R8 Gordinis, precisamente para que los pilotos de Fórmula 1 entrenaran. Esta época que era el motor todo atrás, que llamábamos todo atrás, tipo Porsche, eso era lo que hacía que había que aprender a conducir. Si no se enroscaba, te enroscabas en todas las curvas. Bueno, mi mujer primera fue los rallies Firestone de Bilbao, que se hacía aquí en esta zona, que era muy joven, y bueno, con 115, 120 inscritos, con Munari, Manucci, con Egretó, con Echever, con todos estos, conseguimos acabar sin conocer casi los rallies en los 19. Fue un puesto muy a tener en cuenta para la época. Seguimos aquí en Retrocompeti y por supuesto estamos, si de ositos de felpa se trata, tenemos aquí a Javier Díaz. ¿Cómo estás, Javier? El oso, porque, a ver, que no es un asunto mío, que así te conoce todo el mundo. Sí, es un mote que me puso un amigo, que hoy por cierto no está aquí, y lo llevo adelante desde siempre. Y los que de verdad me conocen me llaman así. Pues estamos aquí con nuestro oso favorito, ¿no? Cuéntanos, por favor, toda tu experiencia sobre estos coches que son es un espectáculo verlos aquí, pero es un espectáculo conducirlos, ¿eh? Sí, bueno, pues yo este es un coche concretamente que le tengo hace 40 años aproximadamente, y es un coche que en un principio utilizaba para andar por la calle, luego lo utilizaba para correr y para andar por la calle al tiempo para ir a trabajar. Para mí ha sido siempre, digamos, el vehículo de trabajo y de correr. Sí, hubo una época que no me bajaba de él prácticamente. Unas veces por las carreras y otras veces por el trabajo, y siempre utilizaba el coche para salir y para todo. Bueno, pues a mí es un coche que me encanta porque yo en un principio había corrido con un R8, que es una mecánica bastante similar. Este es un poco bastante más nervioso, pero prácticamente se conducen muy parecido. Y entonces a mí es un coche que me encantaba porque pesa muy poco y tiene una forma particular de llevarle. Pues este es un coche que es diferente a todos los demás en cuanto a conducción, porque no es un coche que si llegas a las curvas muy rápido y giras la dirección, pues es un coche que tiende a irse de morro. Hay que jugar con las inercias, hay que jugar con el motor, hay que gasificar y dar el gas a tiempo, y entonces es bastante particular porque luego tiene mucha facilidad para darse la vuelta. Sí, de hecho es un coche que cuando yo en un principio tenía un cambio Renault, que era el mismo cambio que llevaba los R8, porque yo tampoco tenía posibilidades económicas para tener otra cosa, y era bastante delicado porque se rompía bastante fácil, entonces había que tratarle con bastante cariño. Después ya montamos una caja Volkswagen, una Hewland, y a raíz de eso ya no se ha vuelto a romper nunca el cambio. Bueno, creo que el momento más dulce es en un rally que estuvimos a punto de ganarlo, corriendo Miguel Martínez Conde, que era aquí el amo del tinglao, y estuvimos a punto de ganarlo. Al final se nos averió una horquilla del cambio y no pudimos ganar, pero fue una de las veces que en alguna de las pruebas marqué el scratch, y bueno, cuando más lo disfruté. Bueno, amigos, aquí seguimos. Nada, ni más ni menos que en Vizcaya, estamos con un buen amigo y él nos va a explicar un poco la sensación de lo que es llevar un Renault Alpine Grupo 4 1800, porque el 1800 fue la máxima evolución que tuvo el Alpine A110. Entonces, bueno, este amigo le hizo mucha gracia cuando yo le dije que era de Athletic. ¿Pero qué pasa, tío? Del Athletic, sí. Nos hizo gracia a todos. Dinos dónde vas ahora.
Pues en cuanto termine esto, a Samamés a animar al Atleti. Anímales de mi parte también, ¿eh? Bueno. A ver, estábamos hablando aquí tú y ahora un poquitín, José. Él es José Aguirre, padre de Ibai, que es otro volantista y otro fenómeno. Tú tienes varios coches y conduces varios coches diferentes. Entonces estábamos aquí hablando un poquito de cuál es el que más te gusta de todos, y tú me decías que este. ¿Tú por qué elegiste un Alpine? A ver, ten en cuenta que por la edad que yo tengo me empezó a gustar esto del automovilismo a finales de los 60, al finales de los 60, y es cuando estos coches eran la bomba, ¿no? En el 71 gana Anderson Montecarlo, nosotros flipábamos, ya en el 73 el del triplete, bueno, era la leche, ¿no? Aparte que yo vivo aquí muy cerca de tramos que son habituales de los rallies, Montecalvo, el Vivero, todo esto pues hacía el Vasco Navarro, el Firestone, muy cerquita de aquí, a pocos kilómetros podemos ir a... ¿Y los veías correr allí? Claro, en la época de Tramón y toda esta gente y tal. Entonces el Alpine para mí ha sido un coche pues que lo he tenido siempre en la cabeza. A pesar de tener otros coches, el Alpine siempre estaba ahí, ¿no? Y tuve la oportunidad y me hice con este. Que cuando lo compré era totalmente diferente. O sea, la carrocería era exactamente igual, pero la mecánica y eso era muy diferente y lo he ido evolucionando. Sí, eran coches que impactaban, ¿no? Porque sobre todo por su altura y todos los coches antes eran mucho más cuadrados, ¿no? Eran otro tipo de tanques y ver esto era una cosa galáctica. Sobre todo es estar dentro de un coche mítico y tú también te sientes de otra manera, ¿no? Es muy divertido correr con él, sobre todo ahora que después de que le he hecho barras y tal, ha ganado bastante en rigidez y entonces se lleva mucho más fácil. Y es eso, transportarte a otros tiempos, su ruido, el poco sitio que hay, vas ahí cogido y tal. Otros coches son más cómodos y más rápidos y más potentes, pero bueno, este es muy divertido para conducir. No, una vez que le coges el truco no es difícil. Lo único que hemos comentado antes un poco es meter el morro, es un poquito el que se puede ir un poco más, pero bueno, lo de atrás, pues como un todo atrás. ¿Qué te voy a contar a ti, que vas más cruzado que derecho? Sí, también. En la reparación que le hice le puse los como le llaman los franceses, frein gros. Y bueno, pues sí, son unos frenos de la época que están bien. Hombre, pues su ligereza, su maniobrabilidad, eso es. Sí, es un coche muy manejable, se puede, sobre todo divertido. Y ya te digo, nos lleva a aquellos años. Bueno, amigos, pues estamos acabando ya con el Alpine A110, y tenemos dos invitados de lujo para terminar con este coche. Yo creo que son dos señores, son dos señores de los rallies. Es un lujo para nosotros tener, bueno, pues personas como estas que nos cuentan un poco en primera persona lo que eran los rallies en los años 70, ¿no? Entonces ellos han tenido la suerte, ¿no? Y nosotros también tenemos la suerte de que nos lo cuenten, de subir en esos coches y nos van a decir un poco lo que era aquello, ¿no? Nacho Rozas, ¿qué pasa, tío? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, veo que tienes miedo porque nos está contando el cámara que yo a los tíos los asedio y se me van marchando. Los acosas. No te voy a acosar. Además somos amiguetes hace muchos años, y bueno, es un lujo tenerte aquí, en serio. Quería sacarte en algún programa y este es uno de los apropiados. Tú subiste en varios coches, ¿no? Hemos estado hablando en Porsches flipantes, en 124 oficiales, y subiste en el Renault Alpine A110 con Juan Carlos Pradera. Cuéntanos un poco la diferencia entre esos tres coches en los que tú subías. A ver si no... Rapidito. Bueno, las diferencias, aparte de los coches, también las dan los pilotos, Entonces, la verdad es que con Carlos Pradera era una gozada ir dentro del coche, porque era un coche que empujaba muy bien, cambiaba muy bien, porque Carlos era un 1800 y Carlos además le había puesto una Colotti. Carlos era fan de la Colotti. O sea, coche que le cascaba una Colotti.
Y luego la conducción del Alpine en combinación con la conducción de Carlos, pues era una conducción muy divertida, porque ibas de costado, bueno, pues lo indecible. Sí, era muy derrapador, era de abanicar mucho, de toda la curva de lado, tal, pero además con eficacia, ¿eh? Correcto. Sí. Y, por ejemplo, ¿qué diferencias había en aquel Porsche que tú fuiste con Lezama, ¿no? O incluso fuiste en el 124 oficial, que fuiste con Rizos? Sí. ¿Qué diferencias veías entre aquellos coches y este? Bueno, el coche. Para mí el Alpine era más... entre los tres, entre el Porsche y el Seat y el Alpine, era el coche más conducible, más llevadero, el que lo podías llevar tú más por donde tú querías. El Porsche era de unas reacciones escandalosas, o sea, joder, nunca sabías para dónde ibas a ir, o sea, ni si iba a entrar el coche en la curva y si entraba, a ver por dónde salía, ¿no? Pero bueno, el piloto, que Fernando Lezama también es un gran piloto y tenía muchos años de volante y esto, pues lo sabía llevar. Y el Seat, pues bueno, pues el Seat era más tranquilo, era más de ir por su sitio. Ricardo no era muy espectacular. Eso sí, cuando veía gente en la cuneta, ¡oh! Ahí se desmelenaba y entonces ¡buah! Te pegaba una manicada de la pera. Pero el coche no daba para más, ¿eh? Sin embargo, el Alpine sí. El Alpine pesaba muy poco, tenía todo atrás. Carlos era muy de abanicar y eso, y bueno, pues era muy divertido. Bueno, un coche muy ruidoso. Las sensaciones no tenías unas grandes sensaciones como podías tener en el Porsche. Sí tenías unas sensaciones de reacción, de velocidad, de latigazo y esto. Aquí no tenías esas reacciones. Era un coche que pasabas un calor horroroso y sobre todo, joder, una de las cosas que me hacía odiar el coche, esa relación amor-odio, era que en aquella época Carlos ya le había puesto barra integral con la transversal de la puerta, eso, y entrar y salir del coche era bueno, un triunfo. Sí, hombre, sí, aquello lo de entrar y salir. Bueno, yo he habido rallies, de esos rallies cortos, de igual empezar a las 7 de la tarde y acabar a las no sé qué de la madrugada, o empezar a las 5 de la tarde, de no salir del coche. Sí, yo me sentaba allí, pero por ese problema, me ataba y yo de aquí no me levanto porque entrar y salir es una tortura, una calvario, sí. José Mari, que era mucho más grande que yo, no sé cómo lo hacía, pero ya lo contará luego. Y ya para terminar, acabas de hablar de Juan Carlos Pradera, es un desastre, porque no lo podemos tener aquí, lógicamente, lo falleció hace unos años, erais buenos amigos, pero dinos un poco cómo era Juan Carlos, conduciendo y personalmente, porque ese ha sido un genio, ¿no? Era un hombre que en todas sus facetas era súper metódico, pero súper metódico. Es un hombre perfeccionista, machacón, nunca daba nada por arreglado, siempre había que darle una vuelta más a esto. Los entrenos eran odiosos porque empezabas a entrenar a las 9 de la mañana y te daban las 2 de la madrugada, seguías entrenando y le tenías que decir: Carlos, que no hemos comido, porque era machacar y machacar. Me contabas que estuvisteis una jornada entera en un tramo. Sí, yo he llegado a estar toda una jornada en un tramo, subiendo, bajando, pisando las cunetas, bajándonos del coche a pisar la cuneta, a ver si se puede atajar, no se puede atajar, tal. O sea, era así. Y eran todo así, excepto en el papelerío, en la documentación, ahí era un indocumentado que te podían meter a la cárcel en cualquier momento, como fueses con él, porque el Alpine no tendría la documentación de no sé qué, la Vespa que nos dejaba a nosotros para hacer los recados del Alpine que íbamos a comprar no sé qué, tendría la misma matrícula que otra Vespa que tuvo hace 70 años, bueno, era en el tema documentaciones, administración, todas esas cosas, un desastre. En lo demás, excelente. Sí, y una gran persona, además. Sí. 50 σε αριστερή, δύο πολύ συνεχές και 50. Συνεχές χάσιμο στις κορδέλες, μείνε δεξιά, το νους γιατί κλείνει λίγο. Μείνε δεξιά, μπράβο, μετά 40, χάσιμο στο κέντρο. Συν 40, συν χάσιμο σε αριστερή, δύο μούτρα μέσα.
Μούτρα μέσα, κόφτω, μην πατάς φρένο. 50 σε δεξιά, 2 και 100. Seguimos, y ahora sí que acabamos. José Mari Bascaran, copiloto de Juan Carlos Pradera. A ver, José Mari, ¿cómo entrabas en el Alpine? Metía la pierna hasta el fondo y luego ya maniobraba un poquito. Le cogí el callo, yo al final ya no me costaba tanto. Pero lo primero, la pierna hasta el fondo. Que como tenía mucha longitud, luego ya maniobraba la otra pierna. ¿Y también te quedabas dentro del coche, como ha dicho Nacho, y no te...? Yo era un poco más folclórico. Una vez que le cogí el callo ya no me importaba entrar y salir. Bien. Escucha, tú con Juan Carlos, José Mari, ibas en la época en la que él pasó del equipo SEAT y todavía, hablábamos antes de que todavía él no tenía la Colotti. Yo debuté con Carlos en el rally que se jugaba el Campeonato de España con Zanini en el Costa del Sol. Fue mi debut en un coche oficial. Después ya él entró en el 124. Me acuerdo que el rally de Almería, un gran recuerdo, como tú comprenderás, debutar como oficiales era bueno. Además, sobre todo porque yo venía de la época de Memo Suárez, con el que yo había corrido el desafío Sinca, y que ya me había dado varios tarantantanes, me había sacado varias veces de la carretera. Y ya de ahí, con ese rally ya pasamos al Alpine. Él entró en el Alpine oficial, yo no pude entrar con él al oficial porque tenía un contrato con Petisco y yo entré con el privado. Lo que pasa es que yo tuve la enorme oportunidad y la enorme suerte de correr en Polonia, en San Martino di Castrocha, Lugano, salimos al extranjero, y que aquello fue una aventura que no olvidaré jamás, sobre todo San Martino di Castrocha, que salían, no sé si 15 estratos, los Jolly Club oficiales. ¿Ibais en cuál? Íbamos en Alpine. Nos sacaron en la RAI y todo, porque lo que hablaba antes de Nachito de los abanicos, yo me acuerdo de un tramo que era la Chima Grappa, que era una subida de todo paellas y todo abanicos, y el público se tiraba, se tiraba encima nuestro, porque además en Italia corrías que a veces el límite de la carretera era el público. Claro. O sea que, no, bien. Un recuerdo imborrable de aquella época. Yo corrí un rally oficial con Carlos en Canarias. ¿Y Juan Carlos cuando pasó del 124 al Alpine, dices tú que le echaba mucho en falta a la Colotti? Sí, porque el primer Alpine que teníamos hasta que él puso la Colotti era un grupo muy largo. Tenía mucho desarrollo y entonces... Y se quejaba. Él lo notaba y estaba todo el día con la Colotti, ya empezó a trabajar con la fábrica para que le hiciera una Colotti es profeso para el Alpine, y ahí estuvo, viaja, no viaja, vete, no vete, etcétera, etcétera. No. Probó mucho y hasta el final yo creo que lo consiguió. El tío se desesperaba en tramos, pues por ejemplo en Italia, que son tramos muy, muy, muy virados, y con el Alpine, con aquel grupo largo, era horrible. Bueno. A pesar de eso quedamos el primer coche privado, novenos creo que quedamos, sí. Increíble. Bueno, tú has subido en coches muy importantes también, has subido en esos Sincas que dices, pero tú has subido en uno de los coches que hace un poco tú nos decías que era quizás el mejor coche de rallies que ha habido, por supuesto que tú has conocido. Subiste en un Escort MK1 Grupo 4 con Fernando Lezama. ¿Qué diferencias había de ir en un Escort MK1 Grupo 4 con 200 y pico caballos y ir en aquel Super Alpine que tenía Juan Carlos? Bueno, la primera distancia es como cuando subes en un todoterreno y ves todo desde arriba y otro desde abajo. Eso es lo primero. La comodidad del asiento también, ¿no? Pero la sensación de que el coche empujaba mucho, la sensación de seguridad, que ibas en quinta y en tierra, por ejemplo, y el coche el motor todavía empujaba, eso es una sensación imborrable. Eso en el Escort, la nobleza que tenía muchas veces el Escort, cómo salías de las cruzadas, cuando derrapabas, eso era para mí es un recuerdo increíble. Para mí es el recuerdo. ¿Y en el Alpine? En el Alpine eran otras sensaciones, tenías todo mucho más cerca. La sensación era completamente distinta. A veces salías derrapando en una curva, en una paella, y cómo te acercabas al público, eso era He visto gente tirarse uno detrás de otro y decía, esto es increíble. No, era otra cosa. Carlos también era mucho más seguro en ese sentido, etcétera. ¿Y cómo era correr con Carlos? Ya nos ha dicho él cómo era correr con Carlos. ¿Era también en esa época anterior, cuando el 124 y todo eso, también era tan incisivo como luego cuando corría con...? No, Carlos ha sido incisivo al 100%, pero era incisivo desde el minuto 1. Trabajador.
Sí, incisivo desde el minuto 1, desde que empezabas a entrenar el primer día. Con Carlos ibas a entrenar 10 días antes, ¿eh? O sea, no creas tú que te venía bien para la dieta, porque como no comías prácticamente, o sea, justo cenabas, pues venía bien para la dieta, pero era muy trabajador, muy metódico y muy estudioso de todo tipo de detalles. Y ya para terminar... De hecho, yo acabé trabajando con Carlos. ¿Ah, sí, Me fichó y estuve trabajando con él en la joyería, en el taller. Ya para terminar, oye, cuéntanos un poco una anécdota de estas de las de la avioneta, porque es que en aquellos tiempos erais unos auténticos fenómenos y nos acabas de contar que cogías la... Bueno, cuéntanos lo de la avioneta, digo, solamente cuéntanos cuando ibais hasta Barcelona en avioneta, a ver cómo os orientabais. Bueno, ese era Fernandito. Salía... No, eso era con Fernando. Salía de Sondica y entonces llegábamos al Ebro, y el Ebro implicaba hasta el Mediterráneo. Seguías el Valle del Ebro, cuando llegabas al Mediterráneo, a la izquierda Reus, y ahí estaba. Cuando ya veías el aeropuerto de Reus, ras, abajo. Ese era el piloto automático. Y a La Coruña, pues yo le iba a decir, mira, aquello es el Barca. Y aquello, Ribadeo, bueno, sin Ribadeo, hacía el estudio, tiraba recto y a La Coruña. Y cuando os acercabais para acá, me has dicho que agachabais. Te me decía, mira. No, o sea, yo creo que eso ya no es delito, van a pasar muchos años, yo creo que todo se habrá prescrito, ¿no? Te decía, mira a ver si viene alguien, no viene nadie, hacia abajo. Y así aterrizabais, ¿eh? Sí. Y os acercabais para abajo para ver los carteles, a ver alguna vez ocasión. Eso no lo he hecho conmigo. Vale. Eso no lo ha hecho conmigo. Si lo hace conmigo, creo que igual no está. Ya estamos aquí, estamos en la calle porque estamos aquí si me escuchan ruidos pues es porque es normal, una ciudad tiene vida y estamos en Talavera aquí con Luis Luisetti, mírenlo, aquí está Luis Luisetti, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien acompañado. Muchas gracias, muchas gracias, pues ya estamos aquí y van a ver ustedes qué personaje que ahora estuvimos comiendo muy rico, ¿verdad? Estuvimos comiendo... La verdad es que sí, estupendo. Buena compañía y todo bien. Oye, pero además el tema de la charla que tuvimos, de verdad es que fue inspiradora. Esas charlas son las que me gustan y vámonos por partes porque vamos a conocer a Luis Luisetti y por supuesto el auto que nos va a presentar. ¿Qué auto nos vas a presentar el día de hoy, Luis Luisetti? Bueno, pues un Alpine A310, 2700, motor PRV y bueno, es un coche del año 80, grupo 4. Y bueno, es un vehículo histórico que tampoco se ve mucho y que creo que es interesante. Sí, bueno, la relación con el coche empezó de una forma curiosa, como empiezan casi todas las cosas. En una reunión de amigos, pues alguien propone, en este caso mi amigo Pablo Bienma, yo estaba pensando en un proyecto de hacer un coche que no estuviera muy visto, que no fuera muy habitual. Y él que tiene un Renault 5 Turbo, me propuso, oye, ¿por qué no te animas y haces este proyecto? Un Renault Alpine puede ser una cosa bonita, interesante y bueno, y así empezó un poco el tema. Bueno, el motor es un motor base PRV, que es el que montaban los Alpine A310, una cilindrada de 2.700 centímetros cúbicos, V6, atmosférico. Es un coche que rinde actualmente 180-185 caballos. Y es un motor donde basa sus prestaciones sobre todo en que es un motor fiable y es un motor bastante lineal. No es un motor brillante de regímenes altos, pero sí es un motor que tiene una entrega de potencia bastante lineal y bastante controlable. Aparte de eso, el auto en sí lo que tiene un poco es sobre todo un bastidor que
que basado en su ligereza, porque la carrocería es completamente de fibra, digamos, y un centro de gravedad bastante bajo, es bastante estable, sobre todo en tramos medios y tramos rápidos. Como curiosidad, por ejemplo, pues decir que las suspensiones son exactamente las mismas que las que montan los Renault 5 Turbo, porque de ese esquema es de donde nació el R5 Turbo, CBNs, Tour de Corse y Maxi Turbo posterior. Bueno, la caja de cambios, lo bueno que tiene es que es una caja de cambios muy habitual. Es la N1, súper conocida, es una caja de cambios Acrabot, rápida, funciona bien, para mi gusto un pelín imprecisa, es cuestión de acostumbrarse, y sí es cierto que para mi gusto un poquito frágil, pero hay que tener cuidado porque si abusas un poco igual acabas sin cambio. La mayor parte del peso lo llevas atrás y además con el motor un poco descolgado. Entonces, adelante, aparte de que la dirección no va asistida ni nada de esto, no es muy complicada precisamente por ese tema. Es decir, el peso normalmente lo llevas atrás y es lo que hay que controlar más, que el peso te puede empujar. Por eso es un coche con el que se puede ir rápido, pero sin forzarle mucho, porque si le obligas un poco a deslizar, el peso no va centrado y el peso te puede empujar con mucha facilidad. Pero eso también ayuda a que la dirección no da una sensación de que flote, pero no te da sensación de pesada. Lo que hay que intentar siempre es intentar meter el coche, apuntar y luego dar gas con cierta tiento, que diríamos, ¿no?, para intentar buscar el límite. MS Cruise cumple 20 años. 20 años distribuyendo las mejores marcas de nuestro sector. 20 años atendiendo al profesional con las mejores marcas del mercado. 20 años generando amigos. 20 años al servicio de nuestros clientes. Y 20 años compartiendo conocimientos con todos ellos. Nuestra obsesión es atender y satisfacer a los más de 5.000 clientes que confían en nosotros. Ellos son los que han propiciado con su confianza y con su ayuda que nuestra plantilla se ha triplicado desde nuestro nacimiento allá por 1998 hasta nuestros días. En MS Cruise todo el personal y su red de ventas se identifican con el mismo espíritu: dinamismo, confianza, cercanía, seriedad. Es una tienda donde la gente puede ver un poco nuestros principales productos, donde luego tenemos un almacén de logística y bueno, intentamos cada día ir mejorando, y ahora hemos hecho una mejora en la tienda para que nuestro cliente se encuentre más a gusto. El compromiso de MS Cruise es seguir creciendo y mejorando. Bueno amigos, seguimos con el programa del Alpine. Llegamos al final pues con dos joyas. Joya número 1, Alpine 310 A310 Grupo 5, y joya número 2, una máquina que es nuestro invitado Manuel de Miguel. Manuel de Miguel, que tiene una súper trayectoria en el mundo del automóvil. Eres, yo creo, que la persona más antigua vendiendo material de competición que hay en España. Probablemente, sí. Un pilotazo. Y muchas cosas más. Cuéntanos quién es Manuel de Miguel, qué es Iresa, y luego nos vas a decir qué es un Alpine Grupo 5. A ver, pues tengo que empezar por mí entonces. Claro, bueno, cuéntanos tu trayectoria pues como piloto y como yo soy desde pequeñito un aficionado a los coches por parte de un abuelo mío
que vivíamos en Francia entonces y él era fanático de coches, había tenido Lancias, había tenido Morgans, y era una enciclopedia viva, un autodidacta a nivel de automóvil. Me explicaba él que era una distribución desmodrómica. Y yo a los 11 años sabía ya lo que era una distribución desmodrómica, no porque lo hubiera estudiado, sino porque después de cenar, en lugar de ver la televisión, hablábamos de esto, ¿no? Y bueno, cuando pude empezar, no, mucho antes de empezar a conducir, pensé que, aunque no pudiera ir por la calle con eso, fabriqué mi propio coche. Hice un Fórmula, se llama Fórmula porque era monoplaza, ¿no? Y me lo hice yo todo a mano. El chasis estaba hecho con ángulos y como no tenía soldadura yo, pues todo era a base de hacer taladros a mano, tornillos, tuerca contra tuerca. Compré un motor de moto, un tren delantero de un Rosengart 5 caballos que casi me regaló el chatarrero del barrio. Lo transformé en suspensión independiente porque eso del eje rígido me parecía, aunque mi hijo esté contento con el eje rígido trasero del 124 y algún Opel también. Pero algún loco. No, algún Opel, digo. No, digo que algún loco. Algún loco, vale. Bueno, y con ese coche pues yo me movía por las calles del barrio porque en aquel momento no había ningún... Y nunca me reclamaron ninguna ITV ni nada, ¿eh? Te hablo de los años 57, 58. Luego, ya cuando yo tuve carne de conducir, pues mi primer coche fue un Dauphine Gordini, que era... mi sueño no era un sucedáneo al Gordini, mi sueño era un Dauphine 1093, del que se fabricaron 1000 solamente, y claro, era el sueño, ¿no? Porque tenía más caída negativa atrás, tenía 15 caballos más, que era una barbaridad. Claro, de 40 hasta 55 es mucho. Y yo fui transformando el mío poco a poco en un 1093 y lo usaba en rallies, pero lo usaba a menudo para ir a rodar en el circuito de Nogau, porque estábamos relativamente cerca. Fui uno de los primeros socios que tuvo el circuito. Cuando aquello vivías en Francia. Sí. Venía aquí yo para pasar las vacaciones, pero digamos estaba en el instituto y en la universidad allá. Y en el circuito ese es donde aprendí un poco a ver todo esto. Yo recuerdo, por ejemplo, que después de ir muy a menudo a rodar, un día, me parece que era un R8 Gordini, me adelantó y yo veo las trayectorias que tomaba y digo, va mal en todas, pero el tío se iba, va mal en todas. Entonces dije, a ver, ¿y si yo hago lo mismo? Y yo iba igual de rápido que él y él con su R8 Gordini, pero claro, aprendí más ese día que haciendo de autodidacta. Claro. Por eso hay que acudir a gente que sabe para aprender, ¿no? Luego, después de esto, tuve una Barmil. Una Barmil, coche muy sano, más sano que el Dauphine, por el sistema de la suspensión trasera, sobre todo, y con más posibilidades de mejoras porque Abarth era una industria ya que inundaba el mercado con sus productos, ¿no? Y después del Abarth ya prácticamente pasé a correr en clásicos porque luego me distraje un poco. Es decir, después del Abarth, mi coche era un DS21, con lo cual poco deporte, pero es cuando vine aquí a montar Iresa. Y eso me ocupaba más. Eso no es distraerse, eso es dedicarse 15 horas al día o más a darle caña. Me ocupaba más de las 24 horas diarias, con lo cual se aparcó un poco esto, pero ya a la que pude moverme un poco, pues empecé a atacar directamente con los clásicos que se estaba empezando a fomentar aquí. Es decir, los primeros campeonatos de clásicos eran, iba a decir, impresionantes, porque no era el único Ferrari, había por lo menos dos más. Había Pepe Thierry, que tenía un 275 también, había Carlos Omedes, que tenía un 330 muy rápido, había
Luis Cano Manuel, campeón de Fórmula 1430, que tenía un Maserati que llevaba bien. Yo debía llevar un coche mucho mejor que el Maserati porque le daba vueltas. Y yo veía todo lo que hacía al volante, todo lo que trabajaba, y yo, pues, aparte de mirarle y pasarle, no hacía nada más, ¿no? Entonces vi allí que el tema coche era muy, muy importante, ¿no? Los clásicos al principio era una actividad, iba a decir, más sana que ahora quizás. Sí, porque no era tan importante ganar, había, claro, un variopinto, una parrilla muy, muy variopinta, porque tenías pues desde R8 Gordinis, algún Pegaso hubo también, pero no era importante ganar, era volver a resucitar estos coches que eran coches viejos, no eran clásicos, bueno, empezaban a ser clásicos ya, pero eran coches que tenían 20-25 años, o sea, y se fastidió todo cuando empezó la carrera al armamento. Y la carrera al armamento empezó, pues primero los que más guerra nos daban eran los Lotus Elan. Yo recuerdo Fernando González Camino, sobre todo en el Jarama, era imbatible prácticamente, con un 1600. Yo pensaba, yo con 12 cilindros, 3300, bueno, pero claro, era Fernando y era un coche muy ligero. ¿Cuando aquello había alpines también ya? Sí, claro. ¿En esas modalidades había alpines o solamente en rallies? No, en clásicos también, sí. Jaguares había también. Y lo que lo fastidió es que entonces hubo gente que dijo, a ver, yo final de recta no puedo frenar bastante tarde, montaré frenos más gordos. Y entonces nadie verificaba. Oye, ya se ve que es un coche de esa época, ¿no? Pues ya está. Y lo que acabó de fastidiarlo fue que hubo gente que metía coches, vamos a decir, muy baratos, a los que no les dolía o salirse en el final de la recta o empujarte. Y claro, a ti sí te dolía más con el tipo de coche que llevábamos, unos cuantos. Claro, sí. Y esto fue lo que acabó con la primera etapa de los clásicos, porque de hecho se murió allí hasta que luego se resucitó con otra filosofía, ¿no? Pero bueno, cada fase de estas tuvo sus ventajas y sus inconvenientes. Y bueno, esto es lo que te puedo contar. Lo de Iresa empecé en el año 70, eso fue un golpe de suerte, con la aplicación de la obligatoriedad del arco de seguridad, que nadie tenía arco de seguridad. Además, invertimos mucho tiempo en explicar para qué servía. ¿A los pilotos? Claro. ¿Para qué servía? O sea, los pilotos no lo veían claro. No, muchos pensaban que era para colgar los guantes, para colgar... Bueno, entonces explicábamos esto. Además recuerdo que me da vergüenza recordar unas primeras publicidades que hacíamos en la revista Autopista, que era más o menos... usted tiene dos posibilidades, o gastarse, no sé lo que valía un arco de seguridad, o jugarse la vida a la cuarta curva, algo así, ¿no? Esto yo lo veo ahora y bueno, paso página porque no. Pero bueno, nunca nadie nos ha insultado por esto, o es que no se leía, o no lo sé. Sí, es cierto. Bueno, a ver, hablando de nombres, ¿todos? Y yo recuerdo de algún salón del automóvil, tengo alguna foto por ahí, sentado en el stand nuestro con un señor al que le estaba explicando cómo estaba el automovilismo en España y cómo estaban hechos los distintos elementos de equipos de carburación que tenía. Habíamos hecho algo con inyección mecánica también. Bueno, y ese señor era Jamón el Fangio. Casi nada. Poco tenía que explicarle yo a él, pero bueno. Y ahora ya para terminar, y muy brevemente, bueno, ¿qué nos dices de este super Alpine que tenemos aquí? Brevemente, el A310.
a nivel deportivo para Renault fue un fracaso. Fue un fracaso porque, claro, después de la ligereza de la 110 y de los esfuerzos que metió Renault, porque no era solamente Alpine, era Renault, pues se relajaron mucho con este coche. Este coche lo vieron un poco como un poco no, totalmente, como un coche para hacer la competencia a un Porsche de calle. Luego, claro, dentro de la propia Alpine y Renault, pues algunos pensaron, oye, ¿por qué no lo hacemos correr esto, no? Y fueron unos desarrollos incompletos, porque primero empezaron con un grupo 4 y luego el grupo 5 ya tenía otros desarrollos a nivel de suspensión, a nivel de frenos, cilindrada aumentada, o sea, se había trabajado más, pero los grupos 5 no podían correr el campeonato del mundo. Solo corría el campeonato de Francia, que Guy Fréquelin se los merendó. De los, si no me equivoco, de los 13 rallies ganó 11. Pero 11 frente a quién. Yo hablaba recientemente con un conocido piloto francés que me decía, si hubieran aceptado el grupo 5 o desarrollar el grupo 4 dentro de las restricciones del grupo 5, pero para hacer el campeonato de Europa, Fréquelin lo ganaba. Y yo le digo, ¿pero sobre qué te vas? Dice, mira, en el campeonato de Francia había mucho coche. Bueno. A ver, pero es que los estratos los dejaba en una especial a 10 y 15 segundos. Exacto. Era algo. Entonces, claro, quedó prueba de ello, es que solo se fabricó un grupo 5, que hoy está en el museo, en el Museo Renault. Este es una réplica exacta de aquel. La réplica del otro, pero no se fabricaron, por ejemplo, como los 1800 con el berlineta pequeñito, ¿no? Que había acceso para pilotos privados. Entonces, bueno, este coche es un coche que permite ir rápido, es mucho más fácil de conducir que un berlineta a 110, más seguro, le sobra peso. No hay que olvidar, sigue siendo un motor colgante atrás, pero con una suspensión muchísimo más elaborado que el otro, que era un eje partido, como un escarabajo. Todo a 220 caballos, sí. Pero sin estar estrujado un poco, porque este es prácticamente un 3 litros. Sí, claro, exacto. O sea que tampoco te permite mucho más. Claro, pero no se desarrolló más, ¿no? Y bueno, es un coche que estéticamente es impactante, ¿eh? Sí, luego tiene una decoración que lo hace, así como los otros eran todos azules, más o menos, con poco grafismo, ¿no? Pues claro, Calverson aquí metió dinero y en contrapartida, pues hoy se habla de un R5 Turbo Calverson, cuando en realidad se refieren a un turbo, un Seven, a un Tour de Corse, pero le llaman Calverson porque se ve más eso que Renault, ¿no? Y bueno, pues este coche hay que mantenerlo, digamos, como imagen de lo que pudo haber sido mucho más, pero bueno, es un coche barato de utilización, es un coche sin grandes problemas de piezas, porque, por ejemplo, Pierre Ferry, que desarrolló parte del motor, sigue haciendo piezas para estos motores. Sí que hay piezas difíciles de encontrar, como la carburación. Sí, PRV, que es Peugeot Renault Volvo, porque lo hicieron entre tres, ¿no? Y este se montaba en el R25 también. Y, por ejemplo, los carburadores de aquí son unos Weber de 3 cuerpos, como se montan en los más potentes Porsches. Son de 46, eso no se fabrica hace ya 30 años. Y hoy un juego de 2 carburadores de estos en mal estado para volver a gastarte lo mismo encima, pues se venden por 10.000 euros. No. Y a ver, lo que quizás más me extraña con el paso del tiempo es haber conseguido en un restaurante cerca de aquí, que ahora ya está cerrado, pero en un sitio muy bonito, una antigua masía, allí conseguimos reunir al jefe de competición de Renault, que nunca habían venido a Lérida, y además está en un pueblo al lado. Hicimos venir a los de Chrysler, hicimos venir a Pérez de Vargas, hicimos venir al presidente de la federación,
hicimos venir a los dos socios de los automóviles March en Inglaterra para presentar la fórmula Renault Europa. La presentamos aquí y presentamos los fórmulas fabricados por March. Y claro, yo hoy pienso, no sé si hoy seríamos capaces de encontrar a esta gente para que vengan por aquí, porque hoy están acostumbrados a ir a Singapur, a una convención cualquiera, entonces no sé, a lo mejor les parecía una excursión bonita, pero bueno, traer aquí los dos trailers del equipo March con los pilotos, hicimos venir aquí Alain Cudini, Jean-Pierre Pauli, los que conducían las barquetas Renault, los 441. Aquello fue lo que más me sorprende haber conseguido.